Según funcionarios ucranianos, Moscú ha lanzado todo su poder para capturar la ciudad clave del este. El ejército ruso ha afirmado que varias unidades militares ucranianas se han retirado. En una entrevista emitida por Internet, el gobernador regional de Lugansk dijo que aunque el ejército ruso ha tomado el control de la mayor parte de Severodonetsk, las fuerzas ucranianas seguían haciéndolas retroceder todavía. Encontronazo diplomático entre Francia y Ucrania a cuentas de unas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, partidario de mantener abiertos los canales de diálogo con Moscú. El ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba respondió a través de las redes sociales, manifestando que los llamamientos para evitar la humillación de Rusia solo pueden humillar a Francia y a cualquier otro país que lo pida, porque es Rusia la que se humilla a sí misma. Mejor que todos nos centremos en cómo poner a Rusia en su lugar. Esto traerá la paz y salvará vidas. Horas antes, Emmanuel Macron pedía en una entrevista no humillar a Rusia, mientras que su homólogo ucraniano insistía en la responsabilidad de Moscú. Todo mientras crece la presión para que Emmanuel Macron, que ejerce la presidencia semestral rotatoria de la Unión Europea, visite Kiev. Una treintena de países están suministrando un enorme arsenal de armas al gobierno de Zelensky para que pueda hacer frente a la invasión rusa. Altos mandos del Pentágono reconocen la dificultad de controlar el destino final de este armamento, que incluye tanto armas ligeras como lanzagranadas, sistemas antiaéreos y proyectiles anticarro. Hay armamento que puede acabar en el mercado negro vendido al mejor postor. Ocurrió en la Guerra de los Balcanes y más recientemente en Siria, Yemen y Afganistán. También existe el peligro de que si el país degenera en un estado fallido, bandas de irregulares ucranianos se hagan con parte del armamento enviado por los países occidentales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó a la región de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, en la que es su segunda visita pública fuera de la zona de Kiev desde que comenzó la guerra. Se reunió con ucranianos desplazados internamente. Zaporilla está ahora parcialmente bajo control ruso. En la capital del país, la infraestructura ferroviaria parece haber sufrido los ataques de misiles rusos. El Kremlin afirma haber apuntado a un emplazamiento de tanques suministrados por Europa. Kiev fue atacada por primera vez en meses, tras haberse librado en gran medida de los ataques de las fuerzas rusas que últimamente se estaban centrando en el este de Ucrania. El Reino Unido ha anunciado este lunes que suministrará a Ucrania este tipo de artillería lanzacohetes que es más moderna que la que actualmente manejan las tropas ucranianas. Mientras tanto, Moscú sigue empleando todo su potencial para conquistar el Donbass. Uno de sus últimos ataques aéreos impactó en la ciudad oriental de Druzhkivka, destruyendo edificios y dejando al menos un muerto. Mariupol se acabó, conserva entre un 10 y un 30% de lo que fue. Únicamente Moscú sabe si contaba con llevar la devastación al extremo, pero se ha aplicado para no fallar. 83 días de asfixia han convertido su conquista en un territorio ruinoso. Pero en términos de estrategia solo importa esa superficie de 170 kilómetros cuadrados, le garantiza un puerto y dominar casi al completo el costado este del país. Una guerra entera concentrada en una ciudad de casi medio millón de habitantes. En días se quedó sin luz, sin agua. Mariupol fue el primer corazón roto del conflicto. El terror será recordado por siglos, sentenció Zelensky. Los corredores pactados, insignificantes, funcionaron con mediación internacional, sobre todo para vaciar Azovstal. La acería hecha símbolo de resistencia por Ucrania, unos 1000 vecinos resguardados, 2400 soldados, entre ellos el batallón Azov, milicia neonazi. Que no entre ni una mosca, ordenó Putin, forzaron la rendición. La mayoría de los militares ilocalizables denuncian sus familias. Existe el temor de que el tiempo de la justicia acabe siendo el del ajuste de cuentas. El gas natural licuado estadounidense se ha convertido en cierta manera en una balsa de salvación para la Unión Europea y una alternativa al gas ruso. En los últimos 2 meses, el bloque comunitario ha importado cantidades récord,
Una bulimia energética que Estados Unidos intenta satisfacer. 3/4 partes del gas de este puerto de Sabine Pass, en Luisiana, se exportan ahora al mercado europeo. Pero existe un gran problema, y no es la falta de gas sino de infraestructuras, porque no hay suficientes puertos de exportación como este. Para que se hagan una idea, este puerto solo puede acoger 2 buques de carga simultáneamente, y para llenar un metanero se necesita un día entero. La empresa Cheniere, el mayor exportador de gas licuado de Estados Unidos, está construyendo un nuevo puerto de exportación en Texas, pero no estará listo antes de 2025. En la Unión Europea también trabajan a marchas forzadas para crear instalaciones de importación de gas licuado estadounidense. Países como Finlandia y Alemania están aumentando rápidamente su capacidad, en particular mediante el uso de terminales flotantes de almacenamiento y regasificación. El otro gran reto es el de la integración energética europea. Para la Unión Europea es una cuestión urgente, no solo para no depender energéticamente de Rusia, sino además para que el dinero de las importaciones no sirva para financiar la guerra en Ucrania.